Iglesias, Arquitectura Religiosa Dominicana Primera parte. Producido por Rodi Pérez Group. Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, Azua. 1882. La Iglesia Nuestra Señora de los Remedios en Azua es un monumento de resiliencia que ha resistido los embates del tiempo y la adversidad desde su construcción en el siglo XVI. La actual iglesia comenzó su construcción en 1882 y fue bendecida en 1889 por el Reverendísimo Señor Arzobispo Metropolitano Don Fernando A. de Meriño. Catedral de la Regla, Baní. 1739. La Catedral de la Regla en Baní es mucho más que un edificio, es un testigo vivo de la historia y la identidad de la ciudad. Desde sus humildes comienzos como una ermita vernácula en el siglo XVIII, hasta su imponente reconstrucción en mampostería a finales del siglo XIX, cada piedra de esta majestuosa estructura cuenta una historia de sacrificio, determinación y unidad comunitaria. Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia, 1971. La basílica, oficialmente conocida como Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, es un moderno santuario católico construida para reemplazar un antiguo santuario. Esta obra maestra arquitectónica fue concebida por los arquitectos franceses André-Jacques Dunoyer de Segonzac y Pierre Dupré, seleccionados a través de un concurso internacional en 1949. Tras 17 años de construcción, la basílica fue inaugurada por el presidente Joaquín Balaguer el 21 de enero de 1971, convirtiéndose en un monumento dominicano y, más tarde, en basílica menor. La imponente estructura en forma de cruz latina presenta detalles arquitectónicos impresionantes, incluidos arcos alargados que representan a Nuestra Señora de la Altagracia en actitud de oración. En su interior alberga la imagen de la Altagracia, la primera evangelizadora del Nuevo Mundo. Desde su coronación por el Papa Juan Pablo II en 1992, la basílica ha sido un destino de peregrinación tanto para los habitantes locales como para visitantes extranjeros, que acuden en busca de inspiración espiritual y maravilla arquitectónica. La iglesia de San Dionisio, la Altagracia. 1569. La iglesia de San Dionisio, también conocida como Iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, construida entre 1569 y 1572, este antiguo templo es uno de los más antiguos del país, y su importancia radica en ser el lugar donde nació la devoción a la Virgen de la Altagracia, venerada como protectora del pueblo dominicano. La historia de la iglesia está entrelazada con leyendas y milagros, como el relato de un buen hombre que encontró el cuadro de la Virgen de la Altagracia de manera inesperada. Hoy en día, la basílica continúa atrayendo a fieles y visitantes de todo el país, que acuden en busca de contacto espiritual y para presenciar el esplendor de uno de los mayores monumentos religiosos de República Dominicana.
Iglesia Santa Rosa de Lima, La Romana. 1940. La historia de la primera iglesia en La Romana, la Santa Rosa de Lima, se remonta a su modesto comienzo en una pequeña ermita en 1914, bajo la dirección del sacerdote Connor. Con el tiempo, el crecimiento de la población y las necesidades espirituales llevaron a la comunidad a unirse para construir un templo moderno. Iglesia del Santo Cerro, La Vega. 1880. El Monte Sagrado, conocido como Santo Cerro, tiene sus raíces en el antiguo cacicazgo de Magua, según relatos precolombinos. A pesar de la petición de Colón a su hijo Diego de construir una iglesia en este lugar en honor a la Virgen de las Mercedes antes de su muerte, esta solicitud no se cumplió hasta que en 1527 se estableció el primer convento de la Orden de la Merced en el cerro. Desde la construcción del santuario en 1880, el Santo Cerro se ha convertido en un destino de peregrinación, especialmente durante las festividades patronales del 24 de septiembre, que atraen a miles de creyentes de todo el país en busca de experiencias religiosas y culturales únicas. Además, el lugar ofrece un museo y un mirador con Catedral de la Inmaculada Concepción, La Vega. 1992. La majestuosa Catedral Inmaculada Concepción, erigida en el corazón de La Vega frente al Parque Central, surgió en reemplazo de su predecesora demolida tras sufrir los estragos de un terremoto en 1974. La laboriosa construcción, a cargo del arquitecto dominicano Pedro Mena Lajara, se extendió por más de 15 años, desde su inicio en 1977 hasta su culminación en 1992, con un diseño que evoca la fortaleza y espiritualidad, fusionando elementos bizantinos con toques modernos y simbolismos católicos. El interior de la catedral, imponente y acogedor, puede albergar hasta 1000 fieles, convirtiéndola en uno de los principales centros de culto en toda la República Dominicana. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Moca. 1956. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, joya arquitectónica de Moca, representa un símbolo de fe y devoción en la provincia. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando la primera parroquia fue erigida por decreto de Monseñor Fernando Arturo de Meriño en 1888, conmemorando la elección del Papa León XIII.
Posteriormente, bajo la iniciativa del sacerdote salesiano Antonio Flores, la construcción del nuevo templo comenzó en 1946 con un diseño a cargo del arquitecto Humberto Ruiz Castillo. Inaugurada en junio de 1956, esta majestuosa iglesia fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990 y posteriormente como Monumento Nacional de la República Dominicana en 2006. El esplendor de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús se revela en cada detalle de su interior, desde los impresionantes vitrales policromados hasta el imponente altar mayor de mármol blanco, que alberga la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Los 7 altares de mármol de Carrara, el órgano de 4.000 tubos y el mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe, regalo de la familia Rojas Badía, enriquecen aún más este templo de singular belleza. Iglesia San Fernando, Montecristi. 1925 a 1927. La Iglesia Católica de San Fernando, un tributo al rey Fernando de España y un homenaje a la arquitectura gótica, se erige majestuosa en un extremo de la plaza del pueblo. Inspirada en la grandiosidad de la Catedral de Notre Dame en París, esta joya del siglo XIX seduce a los visitantes con sus ventanales tintados y su campanario que enmarca un altar de caoba ricamente adornado. A su alrededor, las pintorescas casas victorianas, testigos del paso del tiempo desde el siglo XIX hasta principios del XX, completan un escenario que evoca la historia y la belleza de antaño, atrayendo a los admiradores de la arquitectura y la historia. Ermita de Coppey, Montecristi 1925 a 1926. La emblemática ermita de Coppey, erigida en los años 1925 a 1926 por la familia Socias, pioneros comerciantes de Coppey dedicados a la exportación de madera, ha sido un faro de arquitectura victoriana en la región. Iglesia de Nuestra Señora de Aguas Santas de Boyá, Monte Plata. 1690. La majestuosa iglesia de Nuestra Señora de Aguas Santas de Boyá, enclavada en el corazón del poblado de Boyá, se erige como un símbolo del patrimonio cultural dominicano y un monumento histórico y religioso. Su imponente campanario y su estructura gótica evocan la grandeza de la época colonial, siendo considerada una joya arquitectónica que aún perdura desde el año 1690. Este santuario, rodeado de vecinos y majestuosas montañas, ha sido testigo de eventos históricos significativos. Santuario Nacional Cristo de los Milagros. Vallaguana. 2021. Es mucho más que un templo, es un testimonio visual y espiritual de la historia de Jesús de Nazaret. Con su arquitectura única que representa 2 manos en oración y un campanario que simboliza la súplica y la alegría, invita a los fieles a experimentar la fe de una manera renovada. Los 17 vitrales narran la vida de Cristo desde la Anunciación hasta la Resurrección, mientras que el interior, bañado en luz natural a través de su techo vidriado, ofrece un espacio sereno para la oración y la contemplación.
Catedral de San Felipe Apóstol, Puerto Plata. 1956. La majestuosa Catedral de San Felipe Apóstol, conocida como la Catedral de Puerto Plata, ha resistido el paso del tiempo y los embates de la naturaleza. Desde su devastación en 1863 durante la Guerra de la Restauración, hasta los terremotos que la sacudieron en 1946 y 2003, esta imponente estructura ha sido testigo de la historia. Reconstruida con esmero entre 1929 y 1956 y luego remodelada en 2008, esta joya arquitectónica de estilo victoriano moderno sigue siendo un faro de fe y devoción en la diócesis de Puerto Plata. Iglesia de Santa Bárbara, Samaná. 1976. Construido durante el proceso de reconstrucción liderado por el presidente Balaguer en la década de 1970, es un tesoro arquitectónico que combina elementos del estilo español colonial con un toque barroco distintivo. Sus dos torres asimétricas enmarcan una fachada remodelada entre 2012 y 2016, destacando 3 arquerías de ladrillo, 2 de ellas ciegas y una compuerta. Las molduras barrocas y el vibrante color rojo de los ladrillos contrastan con el blanco de fondo, otorgándole un carácter único y emocionante a este símbolo de la fe en la comunidad de Samaná. Iglesia St. Peter, La Churcha, Samaná. 1901. Fue la única edificación que se conservó luego del incendio que destruyó Samaná en 1946. La Churcha, iglesia más antigua de Santa Bárbara de Samaná, un tesoro cultural, es un monumento de madera del siglo XVIII, erigido por afrodescendientes liberados que se establecieron en la región durante la ocupación haitiana de la Hispaniola. Conocida como La Churcha, esta iglesia practica la fe episcopal metodista africana y sigue siendo el centro espiritual de sus descendientes. Catedral San Juan Bautista, San Juan. 1508. La imponente Catedral San Juan Bautista, ubicada en el corazón de San Juan de la Maguana, fue elevada a catedral en 1953 por el Papa Pío XII. Desde que en 1992 se iniciara una ambiciosa remodelación y ampliación, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de la provincia. Con una mezcla creativa de estilos arquitectónicos que incluyen romano, barroco, neogótico y árabe, esta catedral representa una obra emblemática del suroeste de la República Dominicana. En su interior, destaca un hermoso retablo central de caoba criolla donado por la señora Dulce María Ramírez, junto con 2 retablos más pequeños que albergan estatuas de los santos. Desde su mirador, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores. Catedral de San Pedro Apóstol, San Pedro de Macorís. 1997. La Catedral de San Pedro Apóstol, una joya arquitectónica de la zona este de República Dominicana, ha pasado por diversas etapas constructivas desde su inicio en el siglo XIX. Desde una modesta iglesia de madera dedicada a San Pedro hasta la majestuosa catedral actual, la historia de este templo refleja la perseverancia de la comunidad frente a desafíos como incendios y huracanes. Su estilo neogótico, tanto en el exterior como en los impresionantes interiores, fusiona elementos románicos y góticos, creando una obra monumental que se erige como símbolo de la ciudad. Con su gran retablo de caoba y vitrales ornamentales, la catedral cautiva a quienes la visitan, revelando una rica herencia cultural y espiritual en cada detalle de su diseño y decoración. Catedral de Santa Ana, San Francisco de Macorís. 1808. La Catedral de Santa Ana en San Francisco de Macorís es un símbolo venerado que trasciende el tiempo y la devoción.
Desde sus modestos inicios en 1808 como la ermita Santa Ana, ha crecido hasta convertirse en un complejo monumental que incluye el Círculo Social Juan XXIII y las oficinas del Obispado. Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, Sánchez, Samaná. 1924. En la década de 1920, gracias a la generosidad de doña Trina Moya, se erigió la Capilla de Lourdes, un emocionante hito, representando el crecimiento espiritual y la perseverancia de la comunidad de Sánchez. Catedral de Santiago Apóstol, Santiago de los Caballeros. 1895. Desde sus humildes comienzos como una iglesia parroquial devastada por un terremoto en 1842 hasta convertirse en la imponente estructura que es hoy, la Catedral de Santiago de los Caballeros ha sido testigo de la resiliencia humana y la devoción incansable. Construida entre 1868 y 1894 y consagrada en 1895, esta obra maestra de estilo ecléctico ha superado desafíos financieros y breves periodos de uso como fortaleza durante conflictos históricos. Como iglesia madre de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, su importancia trasciende lo físico, siendo un símbolo vivo de fe y comunidad. Catedral Castrense Santa Bárbara, Santo Domingo, 1562. Primera parroquia de América, Ermita de San Antón, Santo Domingo, 1502. Es un monumento cargado de historia y devoción. Catedral Primada de América de Santo Domingo, 1514 a 1540. La majestuosa Catedral Primada de América, situada en el corazón de la zona colonial de Santo Domingo, es la primera catedral del Nuevo Mundo. Construida entre 1514 y 1540, su imponente fachada y sus intrincados detalles arquitectónicos cuentan la historia de la conquista española en América. La iglesia y convento de los dominicos, Santo Domingo 1531. El antiguo templo y convento de los dominicos, erigido en 1510, es un monumento histórico que simboliza el nacimiento de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1538. Hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, su arquitectura gótica, gótico isabelino y barroco, alberga un legado cultural invaluable. Iglesia de las Mercedes, Santo Domingo 1555. La Iglesia de las Mercedes, un monumento de resistencia y belleza, ha desafiado el paso del tiempo desde su terminación en 1555. A pesar de enfrentar embates de la naturaleza y conflictos bélicos, su esplendor perdura, siendo testigo de la historia de Santo Domingo. Capilla Nuestra Señora de los Remedios, Santo Domingo, 1554. La Capilla de los Remedios, antaño el santuario privado de la distinguida familia Dávila, emana un aura de misterio y solemnidad en la histórica calle Las Damas de Santo Domingo. Iglesia Evangélica Dominicana, Santo Domingo 1922. Villa del Hospital de San Andrés, Santo Domingo 1710. Es un tesoro arquitectónico, su sobria fachada contrasta con el tesoro artístico que alberga en su interior. Deslumbra con su riqueza ornamental y su escultura central.